Apagamos. Un poquito menos. Bueno. Capas. Me has escuchado repetir y hablar de esto en casi todos mis videos, pero ¿realmente es importante aprender a utilizarlas? ¿Y de verdad hacen una diferencia en tus dibujos? ¿O la verdad es que hay un truco detrás de todo esto y es pura mentira? Vamos a poner en práctica la teoría y ver que los resultados hablen por sí mismos. Vamos a trabajar con una capa, 5 capas y 10 o más capas de color. Comenzamos. Este tutorial lo voy a dividir en dos partes, la teoría y la práctica. La primera parte la vamos a hacer a lápiz y luego vamos a ponerlo a prueba con lápices de colores. Así que vamos a empezar con la teoría. Voy a hacer 3 círculos en los que vas a poder ver gráficamente la diferencia y la importancia de trabajar y construir tu dibujo por capas. Es decir, ir agregando poco a poco más y más saturación por encima de una base. Nuestro primer círculo va a tener solamente una capa. Así que solo voy a sombrear en general toda el área de la esfera pasando una sola vez el lápiz por la superficie. Para suavizar los trazos que quedarán del lápiz puedes difuminarlo con tu dedo, no pasa nada. Solo es para dejar más uniforme el tono. Y con el borrador solo voy a marcar una pequeña área de luz, limpiar alrededor y tan, no hay nada más que hacerle. Esto es básicamente como se ve una capa de color, o de lápiz pues. La siguiente esfera la comienzo a partir de la primera capa base. Entonces la segunda capa la voy a usar para empezar a separar las sombras del área de luz. Y difumino. O sea, suavízale ahí con tu dedo, con un esfumino, con un pedacito de papel, lo que tengas. Es lo mismo. La tercera capa la voy a usar para oscurecer más por encima. Vuelvo a difuminar para que no se vean los trazos como que tan duros. Agrego más color con la cuarta capa. Fíjate cómo empieza a definirse un poco más la tridimensionalidad. O sea, ya no se ve como algo tan plano. Gracias a las varias capas de sombra que estamos construyendo. Y pues como esta es una esfera que nada más va a llevar 5 capas, la última pues la uso para marcar más esta última sombra de hasta abajo de la esfera. Ve viendo la diferencia entre solo utilizar una base y cuando vamos agregando un poco más y más capas de sombreado. Ahora una esfera con 10 capas. Estas sí las voy a ir contando en la pantalla para que vayamos viendo cómo vamos construyendo de más bajito a más oscuro. Y aunque algunas capas parece que no hacen ni diferencia, créeme que el aumento poco a poco de más y más color al final es la clave para dibujos mejor definidos, más tridimensionales, ahora sí que 10 de 10. Cada vez que paso el lápiz para marcar una capa más, lo voy difuminando para que las rayas del lápiz se suavicen y al final el resultado esté mucho más uniforme. También voy pasando el lápiz más y más por las áreas que quiero que vayan agarrando más y más sombra. No voy a seguir pasando el sombreado del lápiz por las áreas que yo sé que al final quiero que queden pues con más luz, porque se me va a dificultar al final querer borrar tantas capas de grafito, así que las capas las voy empalmando sobre todo en los lugares que yo sé que necesito oscurecer más. Entre más capas uses, o sea, entre más veces pases el lápiz o el color si estás coloreando en tus dibujos, te va a ayudar a tener tonos más uniformes, tridimensionales y con mejor control de sombras. Al final, apóyate con tu borrador para limpiar los contornos y las áreas de luz. Y voilà. Aquí puedes ver de cerca la diferencia entre una capa de lápiz haber pasado 5 veces o 10 veces. Pero ahora vamos a llevar esto a prueba con colores. Ahora sí que la prueba de fuego. Aquí hice el dibujo de una paleta o una chupeta, no sé cómo le digas,
y vamos a irla coloreando con una capa de color encima de otra hasta llegar al resultado que queremos. Aquí estaba comenzando a colorear la primera base del color, pero le tuve que pasar la goma por encima para levantar un poquito del grafito del lápiz del boceto para que no me comenzara a manchar el color. Pero bueno, regresamos a la primera capa de color. Esta primera capa no la quiero marcar mucho, pero quiero ir estableciendo el color base, tanto para el caramelo como para el área del palito de la paleta. La segunda capa también la paso bajito, es el segundo color que quiero que lleve. De hecho voy a ir alternando entre estos dos colores para el color base que quiero. Ahora sí, conforme voy avanzando en la siguiente capa de color, empiezo a saturar más, a cargarle ahora sí un poquito más el color. Me vas a ver usar el esfumino entre algunas capas, ya sabes que es tanto para suavizar como para rellenar mejor el coloreado. Ayúdate con un pedacito de servilleta o papel si no tienes un esfumino, esto es literalmente papel enrollado. A partir de aquí, mis capas van a ir ahora sí definiendo las áreas de sombra y de luz. Ya no quiero llenar de mucho más color las áreas que yo sé que quiero dejar más claritas. Así que sigo construyendo mi color en todas las demás áreas, dejando en clarito mis reflejos de luz. También en el palito de la paleta le comienzo a pasar un poquito más en las primeras sombras. Apóyate con tu borrador para ir dejando las áreas de luz más definidas. Ahora sí, ya con la idea mucho más clara, metemos más fuerza a nuestro coloreado. Podemos comenzar a saturar ahora sí más cada capa de color que vamos a ir agregando. Tip de coloreado: utiliza un color más clarito para ayudarte a mezclar los colores que llevas. Mira este ejemplo, estoy utilizando un tono de azul súper clarito, casi blanco, y cuando marco por encima me comienza a mezclar y a cerrar los colores que había puesto por debajo. ¿Ve la diferencia? Ahora en las últimas capas comienzo a agregar otros colores, reflejos, comienzo a definir sombras y contrastes. Ahora sí, cada capa de más y más color que voy agregando me va a ir ahora sí definiendo y dándole la forma final. El trabajar en capas es como ir construyendo una pared. Haces la base y luego vas agregando ladrillos por encima, que al final te van a dar un resultado total. Las capas son una excelente herramienta que te va a ayudar para casi cualquier tipo de técnica de dibujo, tanto en lápiz de grafito, lápices de colores, acuarelas, marcadores, con lo que más te guste trabajar a ti. Si te gusta el dibujo, vale la pena comenzar a dominar esta técnica y ir trabajando en capas. El color blanco me va a ayudar a suavizar y a realzar las áreas de luz. Y ya para finalizar, los últimos detalles que yo dejo normalmente para el final siempre son las sombras más marcadas y los reflejos más contrastantes de luz. Una pluma de gel en blanco o un marcador blanco te puede dar ese toque final a tus dibujos. Y 3, 2, 1, aquí está el resultado de 10 capas de color después. Así que, ¿qué tal? ¿Te sirvieron estos tips? Aplícalos en tus propios dibujos y déjame saber la diferencia. Déjame un buen like en este video, porfis, suscríbete, eso es lo único que yo gano haciendo estos videos para ustedes, así que si les han gustado y si lo aprecian, se los agradecería muchísimo. Recuerda que la práctica es lo más importante, así que no importa tu nivel de experiencia, tú comienza donde tú estás. Nos vemos en la próxima, bye.